El día había muerto de la misma forma en que había vivido, con una calma monótona y predecible. El sol, una esfera anaranjada y cansada, se había deslizado por debajo del horizonte sin ninguna ceremonia, dejando tras de sí un cielo de tonos púrpuras y grises que prometían una noche tranquila. Dentro de mi casa, el silencio era un viejo amigo. Era un silencio denso, pesado, construido sobre años de soledad elegida. Las paredes de madera crujían de vez en cuando, un sonido que para otros podría ser inquietante, pero que para mí era el equivalente a la respiración acompasada de un ser querido durmiendo en la habitación de al lado. Vivo solo, y he llegado a apreciar la sinfonía de la casa, el zumbido grave de la nevera, el goteo ocasional de un grifo que me prometo arreglar cada fin de semana, el susurro del viento filtrándose por debajo de la puerta principal. Esa tarde, como todas las tardes, me preparé una taza de té y me senté en mi sillón favorito, ese de cuero gastado que se ha amoldado a mi cuerpo a lo largo de los años. La televisión, con el volumen apenas audible, murmuraba las noticias locales. No prestaba demasiada atención, era más bien un ruido de fondo para llenar el vacío, hasta que una frase captó mi interés. La meteoróloga, una mujer con una sonrisa forzada y un tono demasiado agudo, hablaba con una urgencia que parecía ensayada. Se insta a los residentes a permanecer en sus hogares esta noche, dijo, señalando un mapa cubierto de manchas rojas y amarillas que se arremolinaban sobre nuestra región. Estamos ante un sistema meteorológico sin precedentes, una confluencia de frentes que los expertos ya han apodado la tormenta del siglo. Solté una risita ahogada. La tormenta del siglo. ¿Cuántas de esas habíamos tenido ya en la última década? Siempre la misma hipérbole, el mismo alarmismo diseñado para mantener a la gente pegada a la pantalla. Miré por la ventana. El cielo estaba oscuro, sí, pero era la oscuridad pacífica de un anochecer cualquiera. No había ni una sola hoja moviéndose en los árboles del jardín. Me encogí de hombros, desestimando la advertencia como un drama innecesario. Mi casa era robusta, construida a la antigua, con cimientos de piedra y vigas de roble. Había soportado docenas de tormentas antes. Esta no sería diferente. El único preparativo que hice fue asegurarme de que la leña junto a la chimenea estuviera seca. La idea de una noche de lectura junto al fuego, con el sonido de la lluvia como banda sonora, me resultaba incluso atractiva. La calma antes de la tormenta, dicen. En mi caso, era una calma teñida de escepticismo y una absurda sensación de invulnerabilidad. No tenía ni la más remota idea de que el mundo que conocía, ese refugio de silencio y rutina que tanto apreciaba, estaba a punto de ser violado de la forma más inimaginable. La tormenta que se avecinaba no solo traería lluvia y viento, traería consigo un horror que anidaría en mi memoria para siempre. Las primeras gotas de lluvia no llegaron como un presagio, sino como una caricia. Un golpeteo suave y espaciado en el cristal de la ventana de la cocina, mientras lavaba mi taza de té. Sonreí para mis adentros. Aquí empieza la función, pensé. El sonido se fue intensificando gradualmente, pasando de un tamborileo tímido a un repiqueteo constante y firme. El viento comenzó a susurrar, luego a gemir, agitando las copas de los pinos que custodian mi propiedad. Me sentía cómodo, seguro. La casa era mi caparazón, mi fortaleza. Fue entonces cuando lo oí. Al principio, fue un sonido tan débil que creí haberlo imaginado. Un arañazo, breve, casi imperceptible, ahogado por el creciente estruendo de la lluvia. Venía de la puerta trasera, la que da al patio y al bosque que se extiende más allá. Esperé conteniendo la respiración. Nada. Un mapache, me dije. O una rama arrastrada por el viento. Continué con mis quehaceres, intentando ignorar esa pequeña semilla de inquietud que el sonido había plantado en mi mente. Pero el arañazo volvió. Esta vez más insistente, más deliberado. Scratch, scratch, scratch. 3 rasguños rítmicos y desesperados,
No era una rama, no era un animal salvaje. Sonaba, deliberado, como si alguien, o algo, supiera que yo estaba al otro lado y estuviera pidiendo, o exigiendo, entrar. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. ¿Quién podría ser? Nadie venía a mi casa sin avisar, y menos en una noche como esta. La carretera de acceso es un camino de tierra que probablemente ya se habría convertido en un barrizal. Una parte de mí, la parte racional, me gritaba que lo ignorara, que no abriera. Pero otra parte, una mezcla de curiosidad y una extraña punzada de compasión, me empujaba hacia la puerta. La lluvia ahora caía a cántaros, golpeando el techo con la fuerza de 1.000.000 de martillos. El viento aullaba como un animal herido. Entre 2 ráfagas de viento, volví a oírlo, esta vez acompañado de un maullido lastimero, tan débil que casi se perdió en la tormenta. Ah, solo es un gato, pensé, y una ola de alivio me invadió. Toda la tensión acumulada se disipó en un instante. Un pobre animal buscando refugio. Con una confianza renovada, giré el pomo y abrí la puerta unos centímetros. Lo que vi me hizo retroceder un paso. Allí, acurrucado en el umbral, había un gato. Pero no era un gato cualquiera. Era una criatura de un color negro tan profundo que parecía absorber la poca luz que se filtraba desde el interior. Estaba completamente empapado, con el pelaje pegado a un cuerpo huesudo y anguloso. Pero lo que me cautivó fueron sus ojos. Eran de un verde esmeralda imposible, brillantes y luminosos en la oscuridad, y me miraban con una inteligencia tranquila y penetrante. No parecía asustado ni desesperado. Solo, expectante, como si supiera que iba a abrir la puerta desde el principio. Por un largo momento nos quedamos así mirándonos. Yo, un hombre solitario sorprendido en su santuario, y él, una aparición felina surgida de la furia de la tormenta. El gato no hizo ningún movimiento, no maulló de nuevo, simplemente me sostuvo la mirada, sus ojos verdes como 2 faros en la noche. Una ráfaga de viento helado y lluvia entró por la puerta abierta, haciéndome tiritar. Fue ese frío el que rompió el hechizo. No podía dejarlo ahí fuera. Independientemente de lo extraño de su aparición, era un ser vivo atrapado en una tormenta violenta. «Venga, entra», murmuré, abriendo la puerta por completo. El gato no necesitó más invitación. Entró con una gracia fluida y silenciosa que desmentía su aspecto empapado y miserable. No entró corriendo, como haría un animal asustado. Entró con la calma y la seguridad de un propietario que regresa a casa. Se detuvo en medio de la cocina, se sacudió el exceso de agua con una sacudida vigorosa que salpicó mis pantalones y el suelo, y luego se sentó y comenzó a lamerse una pata con una meticulosa indiferencia, como si irrumpir en casas ajenas durante una tormenta fuera su pasatiempo habitual. Cerré la puerta, echando el cerrojo con un chasquido que sonó extrañamente definitivo. El sonido de la tormenta se atenuó al instante, convirtiéndose en un rugido sordo y lejano. La sensación de seguridad regresó, pero esta vez era diferente. Ya no estaba solo. Fui al armario de la limpieza y cogí una toalla vieja. Me arrodillé lentamente, no queriendo asustarlo. «Tranquilo, amigo», le dije en voz baja. «Solo quiero secarte un poco». Extendí la toalla y, para mi sorpresa, el gato no se movió. Se dejó secar, aunque con una especie de resignación altiva. Su pelaje era corto y denso, y bajo la capa de agua, sentí sus costillas y su espina dorsal. Estaba peligrosamente delgado. Mientras lo secaba, no pude evitar sentirme observado. Sus ojos verdes seguían cada uno de mis movimientos. No había miedo en ellos, ni gratitud. Había una quietud, una profundidad insondable que me ponía nervioso. Era como estar en presencia de algo muy antiguo. Una vez que estuvo razonablemente seco, busqué algo para que comiera. No tenía comida para gatos, así que abrí una lata de atún, la escurrí y la puse en un plato pequeño en el suelo.
El gato se acercó, olisqueó el atún con aire de conocedor y luego empezó a comer en pequeños y delicados bocados. Fui a la sala de estar y coloqué una vieja manta cerca de la chimenea que aún conservaba el calor de la tarde. «Puedes quedarte aquí esta noche», le indiqué con un gesto. El gato terminó su atún, se lamió los bigotes metódicamente y luego, ignorando por completo la manta que le había preparado, saltó con una agilidad asombrosa al respaldo de mi sillón de cuero. Se enroscó en una bola apretada, con la cola cubriéndole la nariz, y cerró los ojos. En cuestión de segundos, pareció dormido. Me quedé mirándolo, una mancha de oscuridad perfecta contra el cuero marrón. La casa volvía a estar en silencio, salvo por la tormenta y la presencia casi imperceptible de ese extraño visitante. Una parte de mí se sentía bien por haber hecho una buena acción, pero otra parte, una voz pequeña y persistente en el fondo de mi mente, me susurraba que al abrir esa puerta, no solo había dejado entrar a un gato, sino que quizás también había dejado salir mi tranquilidad. Me serví un vaso de whisky, más por calmar un nerviosismo que no terminaba de comprender que por gusto. Me senté en el sofá opuesto al sillón, observando a mi inesperado huésped. La tormenta, mientras tanto, había decidido que ya era suficiente de preliminares. Lo que hasta ahora había sido un aguacero intenso se convirtió en un diluvio bíblico. La lluvia ya no golpeaba el techo, lo azotaba, lo bombardeaba con una furia implacable. El viento había dejado de gemir para rugir, un sonido gutural y primitivo que parecía querer arrancar la casa de sus cimientos. Y entonces empezaron los relámpagos. No eran destellos lejanos en el horizonte, eran latigazos de luz blanca y cegadora que rasgaban el cielo justo encima de mi casa, seguidos casi instantáneamente por truenos que no solo se oían, sino que se sentían. Eran explosiones secas y atronadoras que hacían vibrar los cristales de las ventanas y retumbar el suelo bajo mis pies. Con cada relámpago, la habitación se inundaba de una luz estroboscópica y fantasmal que transformaba los objetos familiares en siluetas monstruosas. La lámpara de pie parecía un hombre ahorcado, la pila de libros una tumba deforme, y el gato en el sillón se convertía por una fracción de segundo en una gárgola de obsidiana, una estatua inmóvil en medio del caos. Fue durante uno de esos parpadeos de luz que las bombillas de la casa comenzaron a titilar. Primero la de la sala, luego la del pasillo, luego la de la cocina. Parpadearon en una secuencia errática como si estuvieran librando una batalla perdida contra la furia de la tormenta. La luz se debilitaba, volvía con fuerza, se teñía de un amarillo enfermizo. Era un espectáculo agónico que aumentaba mi sensación de aislamiento. El mundo exterior, con su electricidad y su civilización, estaba siendo borrado. Y finalmente, sucedió lo inevitable. Con un último y patético parpadeo, la luz se fue. No se fue gradualmente, se fue de golpe. Un clic suave y el mundo se sumergió en una oscuridad absoluta, total. El zumbido de la nevera se detuvo. El murmullo casi inaudible del decodificador de la televisión se silenció. Todos los pequeños sonidos eléctricos que daban vida a la casa murieron a la vez. El silencio que dejaron fue ensordecedor, una ausencia tan profunda que dolía en los oídos. Y en ese vacío, el rugido de la tormenta pareció duplicar su volumen, volviéndose más íntimo, más amenazante. Ya no estaba fuera, parecía estar dentro conmigo. La oscuridad era completa. No podía ver mis propias manos delante de mi cara. Me quedé paralizado en el sofá, con el vaso de whisky temblando en mi mano. El tiempo pareció detenerse. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿10 segundos? ¿1 minuto? Me sentí como un niño perdido, despojado de mi sentido más fiable. El único ancla que tenía con la realidad era el sonido de mi propia respiración, rápida y superficial, y el latido de mi corazón, un tambor frenético en mi pecho. El mundo exterior, con sus redes eléctricas, sus vecinos y sus carreteras, había desaparecido. Estaba solo en una isla de madera y piedra,
a la deriva en un océano de oscuridad y violencia. Y no, me corregí. No estaba solo. En algún lugar de esa negrura impenetrable, en mi sillón favorito, había una criatura de la noche, un ser que parecía tan parte de la tormenta como la lluvia y el viento. Y por primera vez esa noche, el miedo, un miedo real y visceral, comenzó a deslizarse por mi columna vertebral como un trozo de hielo. Mi primer instinto fue quedarme inmóvil, esperar a que la luz volviera por arte de magia. Pero pasaron los minutos y la oscuridad persistió, sólida e inquebrantable. La única luz provenía de los relámpagos esporádicos que iluminaban la habitación en flashes epilépticos, demasiado breves para orientarme, pero lo suficientemente largos para jugar con mi percepción. Sabía que tenía que moverme. En la cocina, en el cajón de los trastos, guardaba un arsenal para emergencias como esta: velas, cerillas, una linterna. El problema era llegar hasta allí. Me levanté del sofá con la lentitud de un anciano, extendiendo las manos frente a mí como un sonámbulo. Cada paso era un acto de fe. La geografía de mi propia casa, tan familiar a la luz del día, se había convertido en un laberinto de obstáculos invisibles. La mesita de centro, la esquina de una estantería, el borde de la alfombra, todo eran amenazas potenciales. Mis oídos se agudizaron hasta un punto doloroso, intentando descifrar cada sonido. El crujido de la madera bajo mis pies sonaba como un disparo. El aullido del viento parecía formar palabras, susurros ininteligibles que se burlaban de mí. Finalmente, mis dedos rozaron la superficie fría y lisa del marco de la puerta de la cocina. Solté un suspiro de alivio. A tientas, abrí el cajón de los trastos, mis manos hurgando frenéticamente entre un caos de pilas viejas, gomas elásticas y bolígrafos sin tinta. Mis dedos encontraron el cilindro metálico de la linterna. La apreté como si fuera un salvavidas y pulsé el interruptor. Nada. La sacudí con desesperación. Pulsé el botón una y otra vez. Estaba muerta. Una maldición escapó de mis labios, un sonido débil y patético contra la furia de la tormenta. Mi siguiente esperanza eran las velas. Recordaba haber comprado un paquete de velas blancas y gruesas hacía meses. Mis dedos, ahora más desesperados, encontraron la caja de cartón, y junto a ella, una pequeña caja de cerillas. Con manos temblorosas, saqué una vela y una cerilla. El primer intento falló. La cabeza de la cerilla se rompió. El segundo también. Una ráfaga de aire que se coló por debajo de la puerta apagó la pequeña llama antes de que pudiera prender la mecha. Al tercer intento, protegí la llama con mi cuerpo, acercándola a la vela con un cuidado casi quirúrgico. La mecha chisporroteó y finalmente prendió, proyectando una luz dorada y danzarina que empujó a la oscuridad unos metros hacia atrás. Con la vela en la mano como un talismán, volví a la sala de estar. La llama proyectaba sombras largas y grotescas que se retorcían en las paredes. Me sentía como un explorador en una cueva antigua y olvidada. Coloqué la vela en la mesita de centro y fui a por un par más, creando un pequeño círculo de luz en medio de la inmensa oscuridad. Fue entonces cuando me fijé en el gato. Ya no dormía. Estaba sentado erguido en el respaldo del sillón, una silueta negra recortada contra la pared. Pero lo más inquietante no era su postura, sino sus ojos. En la luz parpadeante de las velas, sus pupilas se habían dilatado hasta convertir sus ojos en dos abismos oscuros, pero en el centro de cada uno, un punto de luz verde se reflejaba, un fuego fatuo que parecía tener vida propia. Y no me miraba a mí. Su cabeza se movía lentamente, siguiendo algo en la habitación. Algo que yo no podía ver. Su mirada se deslizaba desde una esquina oscura del techo, bajaba por la pared, se detenía en un punto vacío cerca de la estantería, y luego volvía a subir. Lo hacía con una concentración absoluta, como un depredador acechando a su presa. Mi piel se erizó. Seguí su mirada, intentando ver lo que él veía, pero solo había sombras danzantes,
y la negrura insondable más allá del círculo de luz. El gato, que hasta ahora había sido una presencia extraña pero pasiva, se había convertido de repente en un sensor, un detector de algo invisible, y su comportamiento me decía, sin lugar a dudas, que no estábamos solos en la oscuridad. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con la tormenta. Me senté de nuevo en el sofá, incapaz de apartar la vista del gato. Su extraña vigilancia me tenía hipnotizado y aterrorizado a partes iguales. Intenté racionalizarlo. «Es solo un gato», me repetía a mí mismo en un mantra silencioso. Los gatos son raros. Se asustan con las tormentas. Está viendo reflejos de las velas, sombras. Pero mis intentos de autoconvencimiento sonaban huecos, falsos. La concentración del animal era demasiado intensa, demasiado deliberada para ser una simple reacción a la luz. El estruendo de la tormenta era constante. Una cacofonía de viento, lluvia y truenos que debería haber enmascarado cualquier otro sonido. Pero el cerebro humano tiene una extraña habilidad para filtrar el ruido de fondo y aislar lo anómalo. Y fue entonces cuando lo escuché. Fue un sonido sutil, casi perdido en la sinfonía del caos exterior. Un crujido, pero no era el crujido familiar de la casa asentándose. Era diferente. Era un sonido lento, prolongado, que venía directamente de encima de mi cabeza, del piso de arriba. Crrrr. El sonido de una tabla del suelo de madera siendo pisada por un peso considerable. Un peso que se movía lentamente. Me quedé helado, con el vaso de whisky a medio camino de mis labios. Todo mi cuerpo se tensó. Esperé escuchando con una intensidad que me dolía en los oídos. Quizás fue el viento. Quizás una viga contrayéndose por el cambio de temperatura. Las casas viejas hacen ruidos. Siempre lo hacen. Me aferré a esa explicación con la desesperación de un náufrago a una tabla. Pero el sonido del viento era un rugido constante. El sonido de la lluvia era un golpeteo furioso. Este sonido había sido diferente. Había sido aislado, nítido, y lo peor de todo, tenía un carácter orgánico. Sonaba a un paso, un solo y deliberado paso en el pasillo del segundo piso. La imagen mental apareció instantáneamente en mi cabeza. Una bota mojada presionando lentamente la madera del suelo, tratando de no hacer ruido, pero traicionada por la vejez de la casa. Miré al gato. Había dejado de inspeccionar la habitación y ahora tenía la cabeza levantada, las orejas erguidas y apuntando directamente hacia el techo. Estaba tan quieto como una estatua, un bloque de pura atención. Su cuerpo era un resorte a punto de saltar. Ya no cabía duda. Él también lo había oído. Mi corazón, que ya latía con fuerza, pareció dar un vuelco y empezar a martillar mis costillas con una violencia que me dejó sin aliento. El miedo frío que había sentido antes se transformó en un terror caliente y punzante que se extendió por mis venas. El piso de arriba, mi dormitorio, el cuarto de invitados, el pequeño estudio donde guardo mis libros, mi espacio más privado, mi santuario dentro del santuario. La idea de que algo o alguien pudiera estar allí arriba, caminando en la oscuridad mientras yo estaba aquí abajo atrapado e indefenso, era una violación tan profunda que me revolvió el estómago. Intenté tragar, pero mi boca estaba completamente seca. El primer sonido que no pertenecía. La primera prueba irrefutable de que la tormenta no era la única amenaza esa noche. El verdadero horror no estaba golpeando mis ventanas. Ya estaba dentro de casa. El silencio que siguió a ese crujido fue peor que el propio sonido, un silencio preñado de posibilidades terribles. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad, mientras yo permanecía paralizado, escuchando, esperando el siguiente paso que confirmara mis peores temores. Pero no llegó. Solo el rugido incesante de la tormenta, que ahora sonaba como una burla, una cortina de ruido perfecta para ocultar cualquier movimiento sigiloso. Fue el gato quien rompió la tensión. Lentamente,
Bajó la cabeza y se deslizó desde el respaldo del sillón hasta el suelo. Lo hizo con una fluidez líquida, sin hacer el más mínimo ruido. Aterrizó sobre la alfombra como una gota de tinta, y entonces, en lugar de buscar refugio o esconderse, como haría cualquier animal normal, comenzó a caminar hacia el centro de la habitación, hacia el pie de la escalera que llevaba al segundo piso. Se movía con un propósito que me heló la sangre. No era el andar curioso de un felino explorando un nuevo entorno. Era una marcha deliberada, casi militar. Se detuvo justo antes del primer escalón, en el límite exacto donde terminaba la luz de las velas y comenzaba la oscuridad impenetrable del pasillo. Allí se sentó, dándome la espalda, una pequeña silueta negra enfrentándose a una inmensa boca de negrura. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Inclinó la cabeza hacia atrás y emitió un sonido que no pertenecía a este mundo. No fue un maullido ni un bufido. Fue un rosnado bajo, gutural, vibrante, que parecía nacer de las profundidades de su pequeño cuerpo. Era un sonido de pura y concentrada hostilidad, un sonido de advertencia, un desafío. Era el sonido que un guardián emite ante la presencia de un intruso al que desprecia y no teme. Me quedé mirando, fascinado y horrorizado. El gato estaba plantado allí, un centinela improbable en la frontera entre mi pequeño refugio de luz y la amenaza desconocida que acechaba en la oscuridad de arriba. Su cuerpo estaba tenso, los músculos marcados bajo su pelaje negro. Su cola se movía lentamente de un lado a otro, como un látigo. Era la imagen misma de la agresión contenida. Su comportamiento destrozó las últimas briznas de mi racionalidad. Este animal no estaba asustado, estaba enojado, y su ira no se dirigía a la tormenta, se dirigía a lo que fuera que había producido aquel sonido. En ese momento, el papel del gato en mi mente cambió drásticamente. Ya no era un pobre animal callejero, ni un presagio de mala suerte. Se había convertido en un barómetro del terror, un aliado inesperado y aterrador. Su miedo se habría sumado al mío, pero su ira era algo completamente diferente. Validaba mi terror, le daba forma y sustancia. Confirmaba que el peligro era real, presente y que, según la reacción de mi único compañero, era malévolo. Me sentí extrañamente agradecido por su presencia, pero al mismo tiempo, la naturaleza de su reacción me aterrorizaba aún más. ¿Qué clase de cosa podría provocar tal hostilidad en una criatura de la noche? La mente humana es una cosa extraña. Incluso frente a la evidencia más abrumadora, lucha por encontrar explicaciones lógicas, por aferrarse a la normalidad. A pesar del crujido en el piso de arriba y la reacción inequívoca del gato, una parte de mí seguía librando una batalla perdida contra el pánico. «Es una casa vieja», insistía esa voz cada vez más débil. Las tuberías, la madera contrayéndose, el viento entrando por una rendija. Pero cada argumento lógico era demolido por la imagen del gato, plantado como una estatua de basalto al pie de la escalera, rosnando a la oscuridad. El miedo ya no era una sensación abstracta, era algo físico. Sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Un sudor helado perlaba mi frente y la nuca. Mi estómago era un nudo apretado. La duda ya no era si había oído algo o no. La duda era qué hacer al respecto. Podía quedarme aquí, en mi pequeño círculo de luz de velas, y esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que la cosa de arriba bajara? ¿A que amaneciera? La idea de pasar las próximas horas acurrucado en el sofá, sabiendo que no estaba solo, era insoportable. Cada crujido de la casa, cada aullido del viento, se convertiría en una tortura psicológica. La otra opción era subir y enfrentarme a lo que fuera que estuviera allí. La idea era tan aterradora que me provocó náuseas. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Y qué haría si encontraba algo? No tenía armas, salvo un atizador de la chimenea que parecía ridículamente inadecuado, pero la alternativa,
La ignorancia pasiva, la espera en la oscuridad, me parecía una forma de locura. La necesidad de saber, por terrible que fuera la verdad, empezó a superar al instinto de autoconservación. No podía vivir con esa pregunta suspendida sobre mi cabeza, en el piso de arriba. Tomé una decisión, o más bien, el pánico y la adrenalina tomaron la decisión por mí. Necesitaba confirmar. Necesitaba ver con mis propios ojos, aunque solo fuera para encontrar una ventana abierta o una teja suelta que explicara el ruido. Necesitaba recuperar el control de mi casa, de mi santuario. Mi mano temblorosa buscó la linterna muerta en la mesa. Recordé las pilas. ¿Tenía pilas nuevas? Me levanté, moviéndome como un autómata, y volví a la cocina. La luz de la vela proyectaba mi sombra temblorosa en la pared, haciéndome parecer un gigante encorvado y asustado. Rebusqué de nuevo en el cajón de los trastos, mis dedos torpes tirando todo al suelo. Y allí, en el fondo, encontré un paquete de plástico sin abrir. Pilas. Con una dificultad que me pareció absurda, abrí el compartimento de la linterna, saqué las pilas viejas y metí las nuevas. Mis manos sudaban tanto que la linterna casi se me resbala varias veces. Cerré la tapa y, conteniendo la respiración, pulsé el interruptor. Un haz de luz blanca y brillante cortó la oscuridad de la cocina. Fue como si el sol hubiera salido en la palma de mi mano. Por un momento me sentí poderoso, armado. La luz era un arma contra la oscuridad y lo que en ella se escondía. Armado con la linterna en una mano y el pesado atizador de hierro de la chimenea en la otra, me dirigí de nuevo a la sala de estar. Me sentía ridículo y, al mismo tiempo, mortalmente serio. Me detuve junto al gato. Él seguía allí, inmóvil, mirando hacia la escalera. Levantó la cabeza y me miró por un instante. Sus ojos verdes brillaron en el haz de la linterna. No había miedo en ellos, solo una especie de sombría determinación. Luego volvió su atención a la oscuridad de arriba. Era como si me estuviera dando permiso, o quizás advirtiéndome por última vez. Tragué saliva. Apreté con más fuerza el atizador y apunté el haz de luz hacia el primer escalón. Era hora de acabar con la duda. La escalera, que había subido y bajado miles de veces sin pensar, se transformó ante mí en un desafío monumental, una ascensión al mismísimo corazón del miedo. Cada uno de sus 12 escalones parecía un nivel diferente de un infierno personal. El haz de la linterna cortaba la oscuridad, pero a la vez la hacía más densa en los bordes, creando un túnel de luz que me atraía hacia lo desconocido. Apoyé el pie en el primer escalón. El crujido que produjo bajo mi peso fue obscenamente alto, una profanación del tenso silencio. Me detuve, escuchando, solo el rugido de la tormenta. Miré hacia atrás. El gato no se había movido. Seguía al pie de la escalera. Un guardián silencioso que se negaba a entrar en territorio enemigo. Su negativa a seguirme era más aterradora que cualquier sonido. Era como si supiera que yo estaba cruzando un umbral que no debía ser cruzado. Subí el segundo escalón, crujido, y el tercero, crujido. Ascendía con una lentitud agónica, probando cada escalón antes de poner todo mi peso sobre él. El atizador de hierro estaba frío y pesado en mi mano sudorosa. La linterna temblaba, haciendo que el haz de luz bailara nerviosamente sobre las paredes. Las sombras que proyectaba se retorcían y saltaban como demonios burlones. El retrato de mi abuela en la pared del rellano me miró con ojos vacíos y acusadores cuando la luz pasó sobre él. A mitad de camino, me detuve de nuevo. El aire aquí arriba se sentía diferente, más frío, más denso, y olía a algo, un olor débil pero perceptible bajo el olor a polvo y madera vieja. Era un olor a tierra mojada, a hojas en descomposición, a ozono. El olor de la propia tormenta, pero aquí dentro. La idea de que la tormenta hubiera encontrado una forma de filtrarse en el interior de mi casa, en el piso de arriba, me llenó de una nueva oleada de pavor. El último escalón.
Llegué al rellano del segundo piso. Estaba en la boca del lobo. A mi izquierda, mi dormitorio y el baño. A mi derecha, el pequeño estudio y al final del pasillo, el cuarto de invitados. La oscuridad aquí era total, absoluta. El haz de mi linterna parecía débil, insuficiente para perforar la negrura que se extendía en todas direcciones. El silencio, aparte de la tormenta, era total. Avancé por el pasillo con la espalda pegada a la pared. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que cualquiera que estuviera cerca podría oírlo. Me sentía expuesto, vulnerable, un intruso en mi propia casa. Cada tabla del suelo que crujía bajo mis pies me hacía saltar. La luz de la linterna se movía frenéticamente, barriendo las puertas cerradas, esperando que una de ellas se abriera de repente. Pero todo permanecía quieto, silencioso. Demasiado silencioso. Era el silencio de algo que contiene la respiración, esperando. La subida por la escalera no había aliviado mi miedo. Solo lo había amplificado, llevándolo a un clímax insoportable. Estaba en el territorio de la amenaza, y cada segundo que pasaba me convencía más de que la amenaza sabía que yo estaba allí. Mi plan, si es que se le podía llamar así a mi avance impulsado por el pánico, era simple: revisar cada habitación, de la más cercana a la más lejana, y demostrarme a mí mismo que todo era producto de mi imaginación. Empecé por la izquierda, mi propio dormitorio. Apunté la linterna a la puerta cerrada, la mano que sostenía el atizador levantada. Por un momento, dudé. ¿Y si al abrir la puerta encontraba a alguien esperándome al otro lado? La imagen me paralizó, pero la necesidad de saber era más fuerte. Giré el pomo con una lentitud insoportable. El pestillo hizo un clic que resonó en el pasillo como un disparo. Empujé la puerta. Se abrió con un suave gemido. Barrí la habitación con el haz de luz. Mi cama, deshecha de esa misma mañana. Mi ropa, en una silla. La ventana, cerrada y con las persianas bajadas. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Solté una pequeña parte de la tensión que me atenazaba. Siguiente, el baño. La puerta estaba entreabierta. La empujé con el pie. La luz reveló los azulejos fríos, el lavabo, la ducha con su cortina de plástico. Me acerqué y con un movimiento rápido y violento corrí la cortina. Nada. Solo la pared de azulejos. Otra pequeña victoria. Mi pulso empezó a bajar un poco. Quizás estaba equivocado. Quizás todo era paranoia. Crucé el pasillo hacia el estudio. La puerta también estaba cerrada. La abrí. Estanterías repletas de libros me devolvieron la mirada. Mi escritorio, con el portátil cerrado y una taza de café vacía. Olía a papel viejo y a encierro. Nada fuera de lugar. La sensación de alivio crecía, mezclándose con una punzada de vergüenza por mi cobardía. Iba a volver al pasillo cuando algo me llamó la atención. Un libro, en el suelo, junto a la estantería más alejada. Era un volumen pesado, de tapas de cuero. Lo recordaba perfectamente en el estante superior. ¿Podría haberse caído por la vibración de los truenos? Era posible. Lo recogí y lo volví a colocar en su sitio, intentando ignorar la sensación de que no se había caído solo. Solo quedaba una habitación, el cuarto de invitados, al final del pasillo. Era la habitación que menos usaba, un depósito para muebles viejos y recuerdos olvidados. Siempre me había dado una sensación extraña, incluso a plena luz del día. El aire allí siempre parecía más frío. Me acerqué a la puerta, el corazón volviendo a acelerarse. Esta sería la prueba final. Giré el pomo y abrí. El haz de la linterna iluminó una cama cubierta con una sábana blanca, un armario de madera oscura y una pequeña cómoda. El aire aquí dentro olía inconfundiblemente a humedad, a ese olor a tormenta que había percibido en la escalera. Y entonces lo vi. La ventana. Estaba entreabierta unos pocos centímetros. El viento se colaba por la rendija, haciendo que la cortina de encaje amarillenta por el tiempo se hinchara y bailara como un fantasma.
Eso es, exclamé en un susurro. Una oleada de alivio tan intensa que casi me dobla las rodillas me invadió. Era la ventana. El viento había estado entrando por aquí, moviendo algo, haciendo crujir el suelo. Era una explicación tan simple, tan lógica. Me sentí un completo idiota. Me acerqué a la ventana, la cerré con fuerza y giré el pestillo hasta que hizo un clic satisfactorio. El baile fantasmal de la cortina cesó. El sonido del viento se atenuó. Todo había terminado. El monstruo era solo el viento. El intruso era solo mi imaginación desbocada. Me di la vuelta con una sonrisa tonta en la cara, listo para bajar y quizás incluso pedirle disculpas al gato por dudar de su cordura. El alivio me hacía sentir ligero, casi eufórico. No sabía que estaba a punto de tropezar con el verdadero horror. Con el peso del mundo quitado de mis hombros, me di la vuelta para salir del cuarto de invitados. La sonrisa todavía estaba en mi cara. Me sentía estúpido, pero un estúpido aliviado. Di un paso hacia la puerta, la linterna apuntando despreocupadamente al suelo, y fue entonces cuando mi pie chocó con algo pequeño y duro en la alfombra raída. No le di importancia al principio. Pensé que sería un trozo de yeso del techo o algo por el estilo, pero el sonido que hizo fue un clac seco, el sonido de plástico o metal contra la madera del suelo bajo la alfombra. Por pura curiosidad, bajé el haz de la linterna y me quedé congelado. La sonrisa se borró de mi rostro tan rápido como había aparecido. El alivio se evaporó, reemplazado por un frío que me llegó hasta los huesos. Allí, en el círculo de luz, justo al lado de la punta de mi zapato, había un botón. No era un botón cualquiera. Era un botón grande, de un color negro opaco, hecho de un plástico grueso y desgastado. Tenía 4 agujeros y todavía conservaba un trozo de hilo oscuro y grueso en uno de ellos, como si hubiera sido arrancado con violencia de la prenda a la que pertenecía. Era el tipo de botón que se encuentra en un abrigo pesado, un impermeable o una chaqueta de trabajo. Y no era mío. Miré mi ropa. Llevaba una simple camiseta y unos pantalones de chándal. No tenía ningún abrigo de ese estilo, y aunque lo tuviera nunca entraba en esta habitación. El botón no podía ser mío. No había forma. Mi mente se aceleró, buscando desesperadamente una explicación. ¿Podría haber estado aquí desde hace años, olvidado en un rincón? Imposible. Había aspirado esa alfombra hacía menos de un mes. Lo habría visto. Lo habría oído en el tubo de la aspiradora. Era un objeto demasiado grande y denso para pasar desapercibido. Me agaché, mis rodillas temblando. Extendí una mano temblorosa y lo toqué. Estaba frío, frío y húmedo al tacto, como si hubiera estado expuesto a la lluvia recientemente. Lo recogí y lo sostuve en la palma de mi mano. Pesaba más de lo que parecía. Era un objeto sólido, real, innegable. Era la prueba sutil pero irrefutable de que mi miedo no era infundado. La ventana abierta, el olor a tormenta, el crujido en el suelo, y ahora esto. Las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente con una claridad aterradora. Alguien había entrado por esa ventana. Alguien había estado en esta misma habitación, a pocos metros de donde yo estaba ahora. Quizás se había enganchado el abrigo al entrar, arrancando el botón. ¿Y dónde estaba ahora? ¿Se había ido al oírme subir? ¿O todavía estaba en la casa, escondido en algún rincón oscuro, observándome? El cuarto de invitados ya no parecía vacío. De repente, cada sombra parecía ocultar una silueta. El gran armario de madera oscura se convirtió en un posible escondite. El espacio debajo de la cama, en una guarida. El aire se volvió pesado, irrespirable. Sostenía el botón en mi mano como si fuera un carbón ardiendo. Ya no había lugar para la duda, ni para la racionalización. El monstruo era real, y yo había encontrado una de sus escamas. El pánico es un ácido. Disuelve la lógica, quema la razón y no deja nada más que el instinto animal más puro. Y mi instinto gritaba una sola palabra: ¡corre!
El botón en mi mano se sentía como una sentencia de muerte. La prueba de que la barrera entre mi mundo seguro y el caos exterior había sido violada de la peor manera posible. No estoy solo. La frase resonó en mi cabeza como un eco infinito. Cada rincón oscuro de la casa, que antes era familiar y reconfortante, se había convertido en una amenaza potencial. El espacio detrás de la puerta, el interior del armario, el pasillo silencioso. ¿Estaba observándome ahora mismo? ¿Disfrutando de mi terror? No pensé, simplemente reaccioné. Me di la vuelta y salí disparado del cuarto de invitados, casi arrancando la puerta de sus goznes. Corrí por el pasillo oscuro, el haz de la linterna saltando y rebotando salvajemente, creando un espectáculo de luces estroboscópicas y terroríficas. No miré atrás. No me atreví. Tenía la sensación irracional de que si lo hacía, vería una figura parada en el umbral de la puerta del cuarto de invitados, observándome. Bajé las escaleras de 3 en 3, tropezando, a punto de caer de bruces. El atizador de hierro se me escapó de la mano, cayendo con un estruendo metálico que resonó por toda la casa. No me detuve a recogerlo. Las armas eran inútiles. La única salvación era la distancia. Llegué a la sala de estar sin aliento, con el corazón bombeando con tanta fuerza que sentía dolor en el pecho. Me apoyé contra la pared, jadeando, intentando recuperar el control. La luz de las velas seguía parpadeando en la mesita, un pequeño santuario de cordura en un mundo que se había vuelto loco. El pánico seguía ahí, pero estar de vuelta en la luz, por tenue que fuera, me dio un respiro, una fracción de segundo para pensar. ¿Qué hacer? ¿Llamar a la policía? Mi teléfono móvil estaba en la cocina, pero ¿y si las líneas estaban caídas por la tormenta? ¿Y si el intruso me oía? ¿Qué le diría a la policía? ¿Hay un botón en mi cuarto de invitados? Sonaría como un loco. Mi mirada frenética recorrió la habitación buscando. No sabía qué. Una salida, una explicación. Y entonces mis ojos se posaron en el gato. Y el terror, que había alcanzado un pico en el piso de arriba, encontró un nuevo nivel, una nueva profundidad de pavor que no creía posible. El gato ya no estaba al pie de la escalera. Se había movido. Ahora estaba de pie en medio de la pequeña alfombra que había frente a la puerta principal. Y su postura había cambiado. Ya no estaba simplemente alerta. Estaba en modo de combate. Su lomo estaba arqueado en una curva antinatural, como un puente levadizo. Todo el pelaje de su cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de la cola, estaba completamente erizado. Parecía haber duplicado su tamaño, transformándose de un gato flaco a una bestia de sombras y furia. Su cola, tiesa y erizada como un cepillo de alambre, apuntaba directamente hacia abajo, y el sonido que emitía era diferente. Ya no era un rosnado, era un siseo bajo y constante, el sonido de una fuga de gas venenoso. Estaba mirando fijamente la puerta principal. Seguí su mirada. La puerta. Una puerta de madera maciza, con 3 cerrojos que yo mismo había echado. En el centro de la puerta, a la altura del pecho, había una pequeña ventana de vidrio reforzado, un ojo de buey que permitía ver quién estaba fuera. En ese momento, solo reflejaba la débil luz de las velas. No se veía nada fuera de lo normal. Y entonces lo vi. Mis ojos tardaron un segundo en procesar lo que estaba viendo, porque era imposible. Era sutil, casi imperceptible, el pomo de la puerta, el pomo de latón macizo del lado interior. Estaba girando. Giraba con una lentitud insoportable, milimétrica. Giraba hacia la derecha tan despacio que si no lo estuvieras mirando fijamente, no lo notarías. Giró unos pocos grados y luego se detuvo. Hubo una pausa de unos segundos. Luego, con la misma lentitud fantasmal, empezó a girar hacia la izquierda. Mi cerebro se negó a aceptarlo. No podía ser. Para que el pomo interior girara, alguien tenía que estar girando el pomo exterior. Alguien estaba ahí fuera, justo al otro lado de esa puerta. No estaba escondido en el piso de arriba, estaba afuera, probando la puerta,
probando mi última línea de defensa, con una calma, una paciencia y un silencio que eran infinitamente más aterradores que cualquier golpe violento. No estaba tratando de derribar la puerta, estaba tratando de abrirla como si tuviera la llave, como si tuviera derecho a entrar. El siseo del gato se hizo más fuerte, casi un grito ahogado. El animal dio un paso hacia atrás, agachándose, preparándose para saltar o para huir. Su terror era un espejo del mío. Ambos estábamos atrapados mirando fijamente esa pieza de metal que se movía por sí sola, un indicador directo de la presencia malévola que nos acechaba al otro lado de la madera. El mundo se redujo a ese pomo giratorio y al siseo del gato. La tormenta, el miedo, todo lo demás se desvaneció. Solo quedaba la certeza absoluta y paralizante de que estaba a punto de enfrentarme a lo que fuera que estuviera ahí fuera. La revelación cayó sobre mí como una losa de hielo. El crujido en el piso de arriba, el botón, la ventana abierta. No era que el intruso hubiera entrado y luego hubiera salido. Era una estrategia, un juego macabro. El intruso no había necesitado entrar. Le bastaba con hacerme creer que había entrado. Me había tendido una trampa psicológica. El ruido en el piso de arriba fue el cebo. Me hizo subir, abandonar la relativa seguridad de la planta baja. Me hizo recorrer mi casa consumido por el miedo, buscando una amenaza que no estaba allí. Mientras yo estaba arriba, aterrorizado, buscando fantasmas, él estaba abajo, rodeando la casa, probando cada punto de acceso. La ventana del cuarto de invitados no la había usado para entrar. La había abierto desde fuera para plantar el cebo, el olor a tormenta, la cortina moviéndose y el botón. Todo era un montaje diseñado para desorientarme, para aterrorizarme, para tenerme exactamente donde quería. Y ahora, el cerco se cerraba. Mientras yo estaba paralizado frente a la puerta principal, escuché un sonido, un suave arañazo en el cristal de la ventana de la sala, a mi derecha. Giré la cabeza bruscamente. No había nada, solo la lluvia golpeando el cristal. Pero el sonido no había sido el de la lluvia. Había sido un rasguño, como el de una uña o una punta metálica. Luego, un ligero golpe en la pared trasera, cerca de la cocina. Después, un sonido de algo rozando la pared lateral. Estaba dando vueltas a la casa, lentamente, metódicamente, probando cada ventana, cada cerradura, cada posible debilidad. Usaba el estruendo de la tormenta como su camuflaje, sus movimientos enmascarados por la furia de la naturaleza. Era como estar dentro de un tambor mientras alguien, fuera, lo recorría con los dedos, buscando un punto débil para perforarlo. Me sentí como un animal en una jaula. Me movía por la habitación, yendo de una ventana a otra, intentando atisbar algo en la oscuridad, pero no veía nada más que negrura y lluvia torrencial. Estaba completamente ciego, pero podía sentir su presencia, una presión palpable en el aire. Él, en cambio, podía verme a mí. La luz de mis velas, mi pequeño y patético santuario, me convertía en un blanco perfecto, una silueta moviéndose dentro de una caja de cristal. Estaba exhibiendo mi miedo para su entretenimiento. El gato parecía sentirlo también. Corría de un lado a otro de la habitación, siseando a una ventana, luego a la puerta, luego a otra pared. Estaba tan atrapado y aterrorizado como yo. Nuestro destino estaba unido. Volví a la puerta principal, mi mirada clavada en el pomo. Había dejado de moverse. El silencio que siguió fue casi peor que el movimiento. ¿Se había rendido? ¿Se había ido? Una pequeña y desesperada esperanza comenzó a brotar en mi pecho. Tal vez había decidido que la casa era demasiado segura. Tal vez la tormenta lo había disuadido. Y entonces un relámpago. No fue un relámpago cualquiera. Fue una explosión de luz, una fractura en el cielo que iluminó el mundo entero con un resplandor blanco y azulado. Duró apenas un segundo, quizás dos, pero en esa breve eternidad, el tiempo se detuvo. Y el ojo de buey de la puerta principal,
que hasta ahora solo había reflejado el interior de mi casa, se convirtió en una ventana transparente al infierno. Allí, justo al otro lado del cristal, había un rostro. La imagen se grabó a fuego en mi retina, una fotografía instantánea de puro horror. No era la cara de un monstruo con colmillos y garras. Era peor. Era casi humana. Era un rostro pálido, de un blanco ceroso como el de un cadáver, con la piel estirada sobre unos pómulos afilados. Los ojos eran dos agujeros oscuros, desprovistos de cualquier emoción que no fuera un vacío depredador. No tenía pelo, ni cejas, solo piel lisa y pálida. Y la boca. La boca estaba estirada en una sonrisa ancha, imposible, que enseñaba demasiados dientes. Unos dientes que no eran del todo correctos, demasiado largos, demasiado afilados, como los de un animal de las profundidades marinas. Y me estaba mirando directamente a mí. No había sorpresa en su expresión, solo un reconocimiento tranquilo y divertido. Era la sonrisa de un gato jugando con un ratón, la sonrisa de quien sabe que ha ganado el juego. El trueno que siguió al relámpago fue tan violento que sentí que el mundo se partía en dos. La casa se sacudió hasta los cimientos. Un plato cayó de un estante en la cocina y se hizo añicos. Grité. No fue un grito de desafío, ni de ira. Fue un grito agudo, animal, de terror absoluto y sin paliativos. Tropecé hacia atrás, caí al suelo y me arrastré lejos de la puerta, con los ojos fijos en el ojo de buey, que ahora volvía a ser un círculo negro y vacío. Pero la imagen ya estaba dentro de mí, quemada en mi cerebro. Ese rostro, esa sonrisa, no era un ladrón, no era un vándalo, era otra cosa, algo que no debería existir, algo que se deleitaba con el miedo, que se alimentaba de él, y estaba en mi porche, a solo unos centímetros de mí. La fina capa de madera de la puerta era la única barrera que me separaba de esa cosa, y yo sabía, con una certeza que me helaba el alma, que esa barrera no iba a durar mucho. Yacía en el suelo, temblando incontrolablemente, incapaz de apartar la vista de la puerta. Cada sombra, cada reflejo, era ese rostro. Cada crujido de la casa era su mano en el pomo. Estaba paralizado, esperando el inevitable sonido de la madera astillándose, del cristal rompiéndose. Mi mente se había quedado en blanco. No había plan, no había escapatoria, solo una espera pasiva para el fin. Y entonces, en medio del apogeo de la tormenta y de mi propio terror, ocurrió algo inesperado. El gato, que había estado siseando y corriendo en círculos, de repente se detuvo. Se quedó quieto en medio de la habitación por un segundo, como si hubiera tomado una decisión. Y luego, con una velocidad que nunca hubiera creído posible, salió disparado. No hacia la puerta principal, no hacia mí. Salió disparado en la dirección opuesta, hacia la parte trasera de la casa, hacia la cocina, hacia la misma puerta por la que había entrado. Corrió como una flecha negra y, al llegar a la puerta trasera, se lanzó contra ella. Empezó a arañarla con una furia frenética, sus garras rasgando la pintura y la madera, y empezó a maullar. Pero no eran los maullidos lastimeros que había usado para que le abriera. Eran aullidos fuertes, agudos, desesperados, gritos de gato que resonaban por toda la casa, compitiendo con el sonido de la tormenta. ¡Miau! ¡Scratch! ¡Scratch! ¡Miau! Creó un alboroto increíble, un escándalo tan fuerte y localizado que era imposible de ignorar. Al principio no entendí. Pensé que el pánico finalmente lo había vuelto loco, que estaba intentando escapar. Pero su acción era demasiado deliberada, demasiado ruidosa. No era el comportamiento de un animal que intenta huir en silencio. Era el comportamiento de un animal que intenta llamar la atención. Y entonces lo comprendí. Era una distracción. No estaba intentando escapar. Estaba creando un señuelo. Estaba atrayendo la atención de la criatura de la puerta principal hacia la parte trasera de la casa. Le estaba diciendo, aquí,
La presa está aquí. Hay un punto de entrada débil aquí. Estaba sacrificándose. Estaba ofreciéndose como cebo para darme a mí una oportunidad. Ese pequeño ser, esa criatura que yo había acogido por pura lástima, estaba intentando salvarme la vida. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. El efecto fue inmediato. El leve sonido que había estado escuchando en la parte delantera de la casa, esa presencia que sentía en el porche, cesó. El silencio, aparte de la tormenta y el escándalo del gato, volvió. Pude sentir, con una certeza casi extrasensorial, que la atención de la criatura se había desplazado. El alboroto en la puerta trasera era demasiado tentador para ignorarlo. La promesa de una presa fácil, de una entrada vulnerable, lo había atraído. Y en ese instante de silencio, de cambio de enfoque, lo supe. Era ahora o nunca. Era mi única oportunidad, la única ventana que tendría. El sacrificio del gato no podía ser en vano. La adrenalina, que me había paralizado, ahora me impulsó a la acción. Me puse de pie de un salto. Mis piernas temblaban pero se movían. Corrí hacia la puerta principal. No pensé en coger nada, ni mi cartera, ni mi teléfono, ni una chaqueta. Solo me importaba salir. Mi mano temblorosa se acercó a los cerrojos. Eran 3. Cada uno parecía un obstáculo insuperable. El primero. Giré la clavija. El sonido del metal retrayéndose fue como un trueno en el silencio. El segundo. Clic. El tercero. Clic. Mi corazón estaba en mi garganta. ¿Me habría oído? ¿Era demasiado tarde? Agarré el pomo de la puerta, el mismo pomo que había visto girar por sí solo. Estaba frío como el hielo. Contuve la respiración y giré. Abrí la puerta de golpe y me lancé a la noche. La tormenta me golpeó como una pared sólida. El viento me robó el aliento. La lluvia helada me cegó al instante. No miré a los lados, no miré atrás. Solo corrí. Corrí a ciegas, con el agua hasta los tobillos, tropezando con raíces y piedras que no podía ver. Corrí por el camino de entrada, lejos de la casa, lejos de ese pequeño punto de luz que ahora parecía una trampa mortal. Detrás de mí, por encima del rugido de la tormenta, creí oír un sonido. Un sonido de madera astillándose violentamente, seguido de un grito. Un grito que no era humano. Un chillido agudo, furioso de frustración y rabia. Y mezclado con él el agudo siseo de un gato. No me detuve. No miré atrás. Seguí corriendo con las lágrimas mezclándose con la lluvia en mi cara. Corriendo hacia la oscuridad, hacia la carretera, dejando atrás mi casa, mi seguridad y a mi pequeño y valiente guardián negro. No sé cuánto tiempo corrí. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas se convirtieron en gelatina, y mis pies descalzos estaban ensangrentados y magullados. El camino de tierra se había convertido en un río de barro que me succionaba a cada paso. Caí varias veces, cubriéndome de lodo y hojas, pero siempre me levantaba y seguía corriendo, impulsado por el puro terror. La imagen de ese rostro sonriente estaba grabada a fuego detrás de mis párpados. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vi luces. 2 puntos de luz amarilla que se balanceaban en la distancia. Un coche. Llegué a la carretera principal asfaltada justo cuando el vehículo se acercaba. Me planté en medio de la carretera, agitando los brazos, gritando con la poca voz que me quedaba. El coche frenó bruscamente, sus neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. El hombre que conducía, un granjero que volvía a casa, me miró como si hubiera visto a un fantasma. Un hombre descalzo, empapado, cubierto de barro y con los ojos desorbitados por el pánico. Tartamudeando, le conté una versión incoherente de la historia. Un intruso, un intento de robo. Omití el rostro, el comportamiento del gato. Sabía cómo sonaría. Me creyó lo suficiente como para dejarme entrar en su camioneta y llamar a la policía. Esperamos en su vehículo hasta que llegó una patrulla. Les conté la misma historia editada. 2 agentes, con aspecto escéptico pero profesional, me llevaron de vuelta a mi casa.
El viaje de 5 minutos por el camino de tierra fue el más largo de mi vida. Cuando llegamos, la tormenta había empezado a amainar. La lluvia era ahora una llovizna suave y el viento solo un murmullo. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido y enfermizo. El mundo parecía lavado, limpio, pero yo me sentía sucio, contaminado para siempre. La casa parecía intacta desde fuera. La puerta principal estaba abierta, tal y como la había dejado. Entramos con cautela, los policías con las armas en la mano. Dentro, todo estaba en silencio. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas. Las velas se habían consumido, dejando charcos de cera en la mesita. El atizador seguía en el suelo de la escalera, el plato roto en la cocina. Los policías registraron la casa de arriba a abajo. No encontraron a nadie. En el cuarto de invitados, señalé la ventana abierta y les enseñé el botón, que todavía apretaba en mi puño. Uno de los agentes lo examinó y se encogió de hombros. «Podría ser de cualquiera. Podría haber estado aquí años», dijo. Revisaron el exterior. Encontraron marcas en el marco de varias ventanas y arañazos profundos en la puerta principal, como si alguien hubiera intentado forzarlas con una herramienta. Y en la puerta trasera, encontraron la madera destrozada, astillada hacia adentro, como si algo la hubiera golpeado con una fuerza tremenda. Pero no había señales claras de una entrada forzada exitosa. Y no había ni rastro del gato. Lo busqué por todas partes. Lo llamé. Miré debajo de los muebles, en el jardín, en el bosque cercano. Se había desvanecido tan misteriosamente como había llegado. Era como si nunca hubiera existido. El informe policial concluyó que fue un intento de allanamiento por un vagabundo o un oportunista, probablemente asustado por la llegada del propietario. Un caso sin resolver. Me recomendaron instalar un sistema de seguridad. Me fui de esa casa ese mismo día. Metí en cajas lo esencial y me marché. No podía soportar estar allí. Cada sombra, cada crujido, me recordaba esa noche. Nunca volví. A veces, por la noche, cuando el viento aúlla fuera, todavía pienso en ello. Pienso en ese rostro sonriente y en los ojos verdes de aquel gato. Y me hago la misma pregunta, una y otra vez. ¿Era el gato una especie de guardián, un espíritu bueno que apareció para protegerme? ¿O era algo más? ¿Era la criatura de la tormenta su dueño y vino a mi casa buscándolo a él? ¿Fue su acto final uno de sacrificio o estaba simplemente intentando reunirse con su amo? No tengo respuestas. Solo tengo la imagen grabada de esa sonrisa y el recuerdo de un pequeño guardián negro que se enfrentó al horror en mi lugar. Y tengo la certeza de que hay cosas en la oscuridad, entre la lluvia y el viento, que es mejor no encontrar nunca. Porque una vez que las has visto, nunca más, te sientes realmente seguro en tu propia casa.